Bueno, vamos a comenzar. Quiero presentarles hoy día en nuestro webinar de enfermería holística a Claudia Andrea Labra Pérez. Ella es enfermera holística, además es nuestra secretaria en la reciente creada Asociación Chilena de Enfermería Holística. Así que ella también estudió gestión del cuidado integral, hipnosis regresiva y terapéutica, bioresonancia, bioenergética, esencias cuánticas, Theta Healing, y tiene su página web donde agenda las atenciones, que es labrado.agendapro.com.cl, que yo se las voy a copiar en el chat en caso que lo necesiten, pero a ella la pueden ubicar también en Instagram, como Claudia Labra o como Labra2. Así que no se preocupen. Vamos a compartir el... Ahí estamos. Ahí. Eso. Bien. Adelante, Entonces, Claudita, todo. gracias, Yaquita. Bueno, ¿cómo nace este tema de conversación? Es cuando nos enfrentamos a una enfermedad o una amenaza de salud, ya sea física o de otra índole, y llegan por ahí algunos tips que resultan ser simples, resultan ser alcanzables, resultan ser muchas veces de bajo costo o gratis, para poder favorecer nuestra sanación. Y nosotros decimos, ¡boom! ¿Cómo? No era solamente ir al médico y ahora solucionar, que me dé algo para que yo me sane, ¿verdad? Entonces sabemos que dentro de las cosas positivas que esta pandemia nos ha permitido es poder acercarnos a estas estrategias, a estas herramientas, a estos elementos que están al alcance nuestro, no solamente para poder mantenernos saludables, sino incluso para favorecer la sinergia natural que tiene nuestro cuerpo, que es sanar, ¿verdad? Entonces, avancemos. Entendiendo entonces que el bienestar, según la OMS, tiene implícito la salud, y la definición de salud tiene implícito el concepto de bienestar, ¿verdad? Nosotros tenemos claro hoy en día que, de acuerdo al escenario que nos ha tocado vivir, el tener salud no implica que estemos en bienestar, ¿verdad? Nos hemos visto agobiados con situaciones desafiantes, con cuidándonos nosotros mismos, teniendo que cuidar a otros, teniendo que sostener ciertos roles además, y todo eso ha significado para muchas personas una sobrecarga, un estrés, una condición desafiante que ha requerido de adaptación y a veces lucha también con nosotros mismos para poder mantenernos en equilibrio y en armonía, ¿verdad? Entonces, a diferencia del modelo biomédico que es que tenemos de la medicina clásica, frente a la cual se derivó nuestra farmacología actual y muchos de los protocolos y ciencias del cuidado y ciencias también paramédicas, ¿verdad? Tenemos entonces que han surgido, y con mayor fuerza ahora este último tiempo, otros modelos también de cuidados y de medicinas basados en la salud y el bienestar holístico. Holístico, entonces, porque considera al ser humano no solamente en lo físico y mental, como antiguamente, ¿verdad? Y social, sino que también el bienestar o la salud emocional, social, energética, la salud con el entorno, ¿verdad? Y integrativa o integral porque también incorpora ciertas prácticas, ¿verdad? O elementos que derivan de medicinas milenarias, de naturopatía, de nuevas prácticas cuyos efectos incluso están recién siendo descubiertos o están siendo recién investigados y poco a poco documentados, ¿verdad? Entonces, es decir, debemos aceptar que nuestra salud ya no depende solamente de un médico. Por lo tanto, esta visión de salud integral la tenemos ya no solamente a través de la ciencia, sino que tenemos que tenerla nosotros mismos, que nosotros somos parte y responsables primarios de nuestra salud. Y de ahí es cuando hoy día se eleva para nosotros, por lo menos en mi caso como enfermera, perdón que sea autorreferente, pero como enfermera es algo que a mí me explota, y es la capacidad de que cada persona
tome esa responsabilidad, tome esa seguridad y esa capacidad de ser la que pueda mantener su autocuidado, ¿verdad? Incorporando nuevos desafíos, porque implica algunos cambios, nuevos conocimientos, nuevas asesorías quizá, ¿verdad? Entonces, debemos aceptar que nuestra salud ya no depende de ese médico, ¿verdad? Y que podemos incorporar estas estrategias para cuidar y mantener y recuperar nuestra salud integral. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos información, pero de fuentes confiables. Sabemos que ha llovido información por todos lados con respecto a la salud, ¿verdad? Sin embargo, también necesitamos motivación, necesitamos un propósito. ¿Para qué voy a estar sano? Si a lo mejor estando enfermo, me acomodo, ya sé cuánto me duele y tengo compañía, me vienen a ver, me regalonean, ¿verdad? Necesitamos quizá un acompañamiento, alguien que nos ayude, nos guíe, nos enseñe, ¿verdad? Y de alguna manera nos ayude o nos acompañe en el proceso de aprender a autocuidarnos, a sanarnos, ¿ya? Y por sobre todo necesitamos llegar al momento de tomar una decisión y accionar hacia nuestro propio bienestar, ¿ya? El desafío, ¿cuál es? Es que lamentablemente somos lentos y desconfiados. Imagínense, este personaje, Hipócrates, que es el padre de la medicina y el padre de la ética en la medicina, dijo esto, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Él vivió antes de Cristo y estamos recién tomando sus palabras. Y toda la medicina que nosotros hoy día conocemos, que se basó en el estudio de cadáveres y resolver patologías, enfermedades, ¿verdad? Hoy día sabemos que esta nueva tendencia, y que es más sana, más natural, ¿verdad? Y sinergia mucho más los estados de salud, ¿verdad? Tiene mucho de asidero en estas palabras del padre de la medicina. Ahora, ¿cómo te imaginas tú? Aquí, cada uno de ustedes, veamos este momento, ¿cómo te imaginas tú a ti misma cuando te piensas en bienestar? Si quieren pueden escribirlo en el chat si quieren alguna. A ver, ¿cómo te ves tú cuando dices, oye, si yo estoy en bienestar, ¿cómo me veo? ¿Cómo me imagino? ¿Cómo me siento? ¿Qué palabras surgen del bienestar? ¿Tenemos por ahí? Puede ser, claro, estar tranquila, estar alegre, ¿verdad? Estar en equilibrio, en armonía. Ahí puso un cuadrito ahí abajo que es de la abundancia. Tener abundancia y prosperidad también es parte de sentirse sano y en equilibrio, ¿verdad? Entonces, cuando yo me imagino con todos estos conceptos, ok, y si todo eso te dijera que está gratis, alcanzable y en tus manos en gran medida, ¿lo creerías hoy? Pucha, si lo conversamos así, capaz que sí, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué tanto tiempo ha pasado y no nos hemos planteado? Bueno, desde una visión holística del autocuidado, necesitamos acciones claves que tengan un enfoque integral, es decir, que vean a la persona con un impacto, ¿verdad?, holístico. Y así evitar esas trampas mentales que nos hacen creer que estamos haciendo cosas saludables y sin embargo estamos en el mismo rollo cayendo quizá en que voy a salir a trotar, pero después me fumo un cigarro, ¿verdad? Entonces, necesitamos identificar cuáles son nuestras acciones clave, principalmente porque el desafío para mantener el autocuidado en nuestra salud es el llegar a lograr la coherencia entre nuestra intención o nuestra motivación para estar sano, entre los recursos que yo puedo, estrategias y herramientas que puedo adoptar y las decisiones que voy a tomar a diario, en lo que voy a comer, dónde me voy a mover, con quién me voy a vincular, etc. ¿Ya? Y empieza a sonar ahora los primeros conceptos distintos empieza a variar algunos aspectos y dentro de ellos están los conceptos de alimentarnos versus nutrirnos. Entonces, ¿cuántas veces nos pasó con los años que nos decían, pucha, ¿cómo era eso? Que antiguamente nos decían, mientras más rechonchito, más sanito, ¿verdad? Que eran los cachetitos colorados, ¿verdad? Mientras más, ya sabemos que eso hoy día, lamentablemente, es un signo, esos cachetitos muy aglobados, ¿verdad? O mucho volumen en el cuerpo, es más un signo de enfermedades metabólicas o algún otro tipo de disfunción metabólica.
¿verdad? Como sobrepeso, como la obesidad, etc. Entonces, tenemos que avanzar un poquito. ¿Ya aquí? Eso. Miremos esa foto, ese cuadrito de los colores. Y dígame, ¿cuántas veces lo hemos visto en publicaciones distintas, en presentaciones, ¿verdad? Y de todas las veces que nosotros hemos visto este cuadrito, y es súper simple, si miramos las acciones que tiene esta química que nos dice de bienestar, ¿cierto? Donde activar la dopamina, oxitocina, que luego vamos a hablar un poquito más de ellas, ¿cierto? Tienen herramientas súper simples que nosotros podemos hacer en nuestra casa, que son gratis, etc. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto este cuadrito? Ahora, ¿alguna vez lo hemos incorporado ya en nuestro día a día? Y si lo hemos incorporado, ¿nos pasa de repente que los incorporamos y después de repente los dejamos? ¿Se nos olvida? ¿O ya nos aburrimos? ¿Y abandonamos? O a lo mejor piensan que son tan simples, son tan cortitas a veces en tiempo necesario para poder aplicarla, que a lo mejor no son suficientes para mantenernos sanos. Bueno, sepa que todo eso que está ahí define el poder en gran medida activar nuestra farmacia interna de bienestar. Todas esas sustancias que aparecen ahí intervienen en nuestro organismo para activar y mediar procesos que en nuestra neuroquímica interna facilitan no solamente las conductas que nosotros consideramos positivas o saludables, sino también estados internos orgánicos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra claridad mental, de nuestra sociabilización, de cómo percibir las cosas que pasan en nuestro entorno. ¿Ya? Es la que llamada química de la felicidad. ¿Ya? A ver, veamos. Si nosotros miramos acá, veamos en esta parte las endorfinas, que salían ahí en uno de los cuadrantes de nuestra química de bienestar. ¿Cierto? Las endorfinas nosotros sabemos que son, amadas endorfinas, son péptidos o conjuntos de moléculas que viajan a través del cuerpo modulando de dos formas. Primero actúan como neurotransmisores, entonces actúan a ciertos niveles neuroquímicos, ¿verdad? Y además también modulan algunas conductas cuando se comportan como hormonas, ¿ya? Si nosotros miramos aquí, la dopamina y la serotonina están dentro de este cuadrito de colores que vimos anteriormente, descrito como uno de los elementos importantes para nosotros en nuestra química de bienestar. Pero miren dónde funciona. Si no me equivoco, está ahí al lado, sí. En el costado derecho de la pantalla hay un color verde en esa masa. Ese corte, para las personas que no lo han visto antes, esa es un cerebro o un encéfalo cortado por la mitad. Imaginemos que yo destapo mi cabeza así, ¡pum!, y veo mi encéfalo por la mitad. Entonces va a estar esta parte media verde que se conecta con la médula espinal hacia el resto del cuerpo. Después va a estar un color más oscuro, que es el cuerpo límbico, y luego empieza la corteza, que es un color más salmón o rosadito, ¿verdad? Bien, entonces eso a nosotros nos da las señales de este cuerpo reptiliano que tiene el cerebro, el encéfalo, que es esa parte media verdosa, media calipso, donde están nuestras respuestas de sobrevivencia, ese cerebro primitivo que nos dice que nos tenemos codificada nuestra neuroquímica para sobrevivir, donde ya nuestros científicos nos han dicho que son a lo menos 6 hasta ahora, emociones codificadas, es decir, puntos que se activan neuroquímicamente en esa zona y que determinan si yo voy a reaccionar frente al medio por el miedo, ¿verdad? El Matías, para las personas que han estado que hemos hablado de esto, ¿cierto? El miedo, el asco, la aversión, la T de Matías, tristeza, la I de ira, la A de alegría y la S de sorpresa o asombro. Entonces tenemos esa neuroquímica que actúa en esa parte. Veamos en el encéfalo de al lado, donde dice las vías dopaminérgicas. Las vías dopaminérgicas, fíjense que los circuitos por donde circula esta química de bienestar, que es la dopamina, ¿cierto? Justo recorre gran parte de ese lugar que es el cerebro de sobrevivencia. Y si nos damos cuenta, ¿qué funciones tiene esa zona?
de motivación, de gratificación, de placer, de euforia, de la función motora fina, de la compulsión y la preservación. Si fueran cosas positivas siempre, que nosotros activáramos esa parte de nuestro encéfalo para poder funcionar a diario, seríamos, pucha, corredores, maratonistas, siempre desafiándonos con logros, siempre desafiándonos con nuevos aprendizajes, siempre desafiándonos, descubriendo nuevos territorios. Nuestra conducta sería mucho más de recorrer, de descubrir, de disfrutar, ¿verdad? Y sentir placer. Pero sin embargo, esas mismas rutas a veces son, de acuerdo a los hábitos o la falta de hábitos, son conducidas a través de otro tipo de estímulos, como por ejemplo los vicios, las drogas, ¿verdad? Entonces, si yo logro, calmo mi compulsión con un cigarro, ¿verdad? O con un juego, voy a sentir placer porque se va a activar esta zona, esta neuroquímica, está controlada para eso, ¿verdad? Asimismo, para activar un miedo, ¿verdad? Si yo me protejo y me escondí y el camión pasó y no me atropelló, yo me siento tranquila, cobijada y por lo tanto pasa mi compulsión, de alguna manera puedo arrancar, ¿verdad? Y sobrevivo, ¿ya? Luego de que pasa esa primera reacción, yo paso a una fase de alguna manera comprender lo que pasó, pero eso es secundario, ¿ya? En el caso de la serotonina, que es la otra endorfina, ¿verdad? O sea, la otra hormona que nosotros tenemos como de la felicidad, en el fondo, que llamamos así, están las funciones del temperamento, del procesamiento de memoria, del sueño, muy importante, y también de la cognición, que tiene que ver con las funciones de fijar el aprendizaje, ¿verdad? Y otros temas afines. Y fíjese entonces el recorrido de la serotonina. Y si nos damos cuenta en el encéfalo de al lado, es el recorrido de la corteza cerebral, por lo tanto es donde se produce realmente toda esta información de procesamiento del razonamiento, del análisis, de la introspección, toda esa parte de nuestra capacidad de mental para enfrentar situaciones la tenemos y la serotonina lo facilita. Por lo tanto, si yo necesito concentrarme para estudiar, necesito serotonina, ¿verdad? Si necesito de alguna manera crear algunas cosas, no me motivo, tengo que hacer un trabajo, y no va, es porque de alguna manera esas vías de serotonina están bloqueadas o están inhibidas. Avancemos un poquito. Tenemos aquí en este cuadrito maravilloso que encontré, neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas, ya que lo vamos a llamar así, algunas más complejas que otras, ya, algunas actúan, ahí aparece también la serotonina, y otras son aminoácidos y unas son moléculas, ya. Aminoácidos son como las unidades que juntas fabrican proteínas, ya. Y hay aminoácidos, muchas de aquí, de las personas que yo vi en el auditorio, son terapeutas florales. Y si se acuerdan de Almacencia Cell, muchas de estas neurotransmisores aparecen en Almacencia Cell, ¿verdad? Porque median nuestras emociones. Para eso estamos dando también terapias complementarias a través de esencias florales. Por ejemplo, Edward Bach también, de alguna manera, ocupó estos efectos neurotransmisores que encontró en las plantas para poder modular y de alguna manera, aportar al manejo y a la gestión, no al manejo de nuestras emociones. ¿Verdad? Avancemos. Entonces, recordemos que este caballero dijo esto hace mucho tiempo atrás. Y nosotros hemos tardado un poquito, entonces, en tomarlo un poco más en serio y de alguna manera empezar a incorporarlo entre nosotros. ¿Verdad? Tenemos que el paso para incorporar esto, sí o sí en nosotros, sabiendo que hay una química de bienestar, sabiendo que nosotros podemos autocuidarnos, sabiendo que hay elementos y herramientas que están a nuestro alcance, y si ese caballero dijo hace tanto tiempo, y la ciencia de alguna manera lo ha ido demostrando, ¿verdad?, a través de la ciencia nutricional, entonces sabemos que lo que necesitamos nosotros es hacernos conscientes de que la farmacia que necesitamos hacer funcionar está en nosotros. Está en todo el cablerío, está todos los recursos para distribuirlo, todo eso está activado en nosotros. Lo que necesitamos ahora son los insumos,
¿verdad? Para poder pensar, para poder sentir, para poder discernir, para poder accionar de manera positiva para mí, ¿verdad? Para mi cuidado, necesito tener con qué. Para pensar ya sabemos que hay neurotransmisores y hay hormonas, hay una neuroquímica que funciona a distintos niveles de mi cerebro para sobrevivir, para adaptarme, para analizar, pero necesita fabricarse. Y se fabrica a partir de micronutrientes esenciales, que es lo que vamos a hablar hoy día, y otros nutrientes que son mucho más grandes y otros elementos que los podemos ver en otro webinar. Hoy día vamos a hablar de estos micronutrientes. Y en esta ruleta que está aquí, aparecen las primeras vitaminas que son esenciales para que nuestro organismo empiece a fabricar esos elementos necesarios para esta neuroquímica de bienestar. Como sabemos que estamos pasando de una alimentación donde yo como para alimentarme y para no evitar el hambre y para de alguna manera saciar, ¿verdad? Porque antes comía justamente para no sentir el hambre y por costumbre. Comíamos desayuno, colación, almuerzo, once, porque así nos enseñaron y hasta donde había avanzado la ciencia de nutrición, eso es lo que se dictaba, ¿verdad? Hoy día sabemos que nosotros tenemos, cada individualidad responde a un patrón que necesita de alimentación. Por lo tanto, el autocuidado es absolutamente individual y requiere que la atención o las indicaciones o recomendaciones sean individuales. Los requerimientos son individuales. ¿Qué vamos a considerar? El fenotipo de la persona, los hábitos, el entorno, el lugar donde habita y otros elementos más, sobre todo si tiene algún tipo de antecedente previo, para poder recomendar. Bien, avancemos un poquito. Entonces, tenemos que los micronutrientes, ¿cierto? Vamos a mencionar ahí a las vitaminas que las recomendamos recién, y también hay algunos minerales. En ese cuadrito hay algunos que se mencionan, ¿ya? Los antioxidantes son otro tipo de vitaminas también y moléculas que actúan en nuestro cuerpo como hormonas. De hecho, hay estudios que yo lo he comentado con algunos de ustedes también, hay estudios, por ejemplo, en tumores sólidos, donde la vitamina C, pero el ácido ascórbico, no, el ascorbato, es utilizado en megadosis como un suplemento o como un análogo estructural de la glucosa. Es decir, el tumor deja de alimentarse de la comida que nosotros le damos, de la glucosa, que trae energía como macronutriente importante que es para nosotros, ¿verdad? Y se inhibe, por lo tanto, de esa forma, o se retarda un poco el crecimiento tumoral. ¿Ya? Tengo en el fondo del coach que yo tengo de medicina biológica metabólica, que es Ernesto Prieto Catacos. Él tiene 20 años estudiando tumores sólidos y tiene resultados súper importantes con respecto a ese tipo de intervenciones, solo con la que uno dice vitamina C, tómese 100. Bueno, así como decimos que no, y a veces no valoramos tanto las vitaminas como nosotros esperaríamos para poder tener la relevancia que tienen en nuestro sistema, ¿verdad? Es importante que consideremos entonces que muchas de nuestras vitaminas o micronutrientes esenciales actúan como hormona en nuestro cuerpo. La más conocida como hormona es la vitamina D, ¿verdad? Que se sintetiza, ya sabemos que en el intestino y también en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, en la piel, en el hígado, ¿verdad? Y en el intestino. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo estreñimiento? ¿Qué pasa cuando no tomo sol? ¿Qué pasa con nosotros que estamos en el hemisferio sur, verdad? Y sabemos, y se ha descubierto en el fondo, se ha podido documentar, hay ya estudios no solamente acá en Chile, sino que en otro lado también, el bajo índice de vitamina D que hay en muchos lugares. Y la vitamina C que le mencioné a nosotros somos mamíferos animales, ¿verdad? Mamíferos, perdón, diurnos, pero somos una especie de mamíferos que no fabricamos vitamina C. ¿Ya? Y nosotros desde hace muchísimos tiempos hemos sido los herederos de conocimientos donde se han, de hecho, tratado muchas enfermedades, y de hecho cada vez se ven muchísimo menos, y alguna casi no se ven ya en el mundo, que derivaban por la falta de estos micronutrientes, como la pelagra, ¿verdad? La ascorbemia, que sabemos que tenemos todo y que tenemos que suplementar, entre otros, ¿verdad? Avancemos un poquito más.
Entonces, volvamos a este cuadro. Tenemos que saber dónde lo sintetizamos, dónde está neuroquímica de bienestar, ¿verdad? Y que quiere, de alguna manera, este cuadrito que está tan publicado y compartido, sin embargo, yo creo que tan poco incorporado a veces en nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que saber dónde se sintetizan las hormonas. ¿Para qué? Para nosotros estar conscientes después que los micronutrientes que yo voy a tomar, o yo voy a incorporar, o voy a suplementar, ya sea en mi dieta o sintéticamente, ¿cierto? Va a ir a nutrir aquellos lugares donde se sintetizan mi neuroquímica de bienestar. Por lo tanto, si tengo estreñimiento, si estoy con depresión, si estoy con estado de ánimo, si no me muevo, si tengo una dieta rica en alimentos muy tóxicos, mucho residuo, entonces voy a saber inmediatamente a qué nivel estoy interfiriendo y quizás con lo que está escrito en esos colores voy a poder saber qué antídoto, entre comillas, voy a poder usar simple en mi casa para poder activar esta neuroquímica. ¿Me entienden? Bien, veamos un poquito. Avancemos. Nosotros entonces necesitamos saber cómo estoy, necesitamos saber quién quiero ser y necesitamos saber si estamos dispuestos a querernos, a decidir por nosotros y a ser realmente protagonistas de nuestro propio bienestar. Ya en este camino están nosotros la necesidad de valorar lo que significa el ser capaces de activar una neuroquímica interna, ser capaces de empezar a mirar nuestros alimentos como las fuentes que traen las sustancias que van a activar esta neuroquímica. Son los ingredientes que requiere esta farmacia para poder fabricar sus productos necesarios y que yo y mi organismo pueda funcionar de la mejor forma, en equilibrio y en armonía, como quiero verme, como me imagino cuando cierro los ojos y pienso en mí, en bienestar, ¿verdad? Para poder generar esa calma, para poder generar esos estados de felicidad, para poder generar esa capacidad de vincularme y socialmente, sin alteraciones de la percepción, sin necesidad de guardar contracción o ir a esa inercia de la contracción. Bueno, tenemos entonces, avancemos un poquito, que uno de los elementos importantes que tenemos que considerar es que nosotros como mamíferos diurnos nos regulamos por ciclos circadianos. ¿Qué significa ciclo circadiano? Que tiene una fase de luz, ¿verdad? Donde hay una articulación neuronal activa, es decir, donde hay muchos circuitos y muchos metabolismos, perdón, muchas acciones a nivel neurológico que están activas y funcionando, ¿ya? Para producir, para oxidar, cuando digo oxidar, tiene que ver con que nosotros generamos energía a través del consumo de oxígeno, ¿ya? Cualquier alimento que yo como, lo oxido y genero, en general, y genero de alguna manera las sustancias que mi cuerpo va a requerir para poder guardarlas o para poder ocuparlas. ¿De acuerdo? Bien, y tenemos una fase entonces que es la fase de sueño, la fase oscura de este ciclo circadiano, y que es donde después de las 2 a 3 horas, perdón, de las 3 horas, entre las 3 horas y media, que yo logro un sueño profundo, mi cuerpo empieza en esa fase a recuperar, a reparar tejido, a regenerar tejido y a recuperar incluso niveles de energía. Es decir, mis mitocondrias, ¿verdad? Mis células en el fondo depuran sus organelos, depuran sus cuerpos, la mitocondria recibe el reposo necesario y la activación necesaria para poder generar la energía. En cuanto a los cuerpos energéticos, que es una de las dimensiones que nosotros consideramos en el autocuidado, ¿verdad? Podemos hablarlo después en otro webinar. Sin embargo, es fundamental que sepamos que nosotros somos organismos vivos que funcionamos en base a energía, de la energía que nosotros generamos y de la energía que nosotros adoptamos también desde el medio o desde otros. Dentro de esa energía también están los nutrientes que digerimos. ¿Ya? Avancemos. Cuando nosotros entonces estamos desde la perspectiva del autocuidado integral,
con este modelo que abarca nuestro cuerpo físico, mental, emocional, energético y esencial o espiritual o vincular, como quieran llamarle, que ese yo auténtico, hemos incorporado algunas estrategias, ¿cierto?, para poder de alguna manera hacernos cargo de este autocuidado, ¿ya? Primero el hacernos conscientes de esta situación que requiere un cambio en nosotros mismos, no solamente de la alimentación, sino que hacernos cargo desde el primer momento que nos hacemos conscientes de que nuestra salud depende de nosotros y ya no depende de un médico que nos sane, ¿verdad? Y que los nutrientes que requiere mi cuerpo y micronutrientes que requiere mi cuerpo, en su gran mayoría, puedo recibirlos de la alimentación que elija. ¿Ya? Necesito saber cuáles son. En el cuadrito que mostramos un ratito atrás, aparecían los nutrientes esenciales, donde está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, la K, el selenio, el zinc, por ejemplo, también de los minerales, el magnesio, el cobre. ¿Ya? Entonces, primero hacernos conscientes. ¿Cuándo yo me doy cuenta que estoy siendo consciente? Cuando veo que ya, pese a las resistencias, soy capaz de acceder a esta información, a mirarla, me atrevo a mirarla para poder reconocerla y empiezo a elaborar estrategias para poder incorporarla. ¿Ya? Es decir, me hago presente frente a la información y frente a la oportunidad. Y esta mirada nueva. Hacernos conscientes es, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Basta con que yo sincronice mi cerebro distinto y armonice mi hemisferio derecho e izquierdo para darme cuenta qué me cuesta y qué no me cuesta. ¿Sabes qué, Claudia? Yo nunca he tomado agua, entonces me cuesta mucho tomar agua. Ok, hagámonos conscientes de eso y busquemos herramientas. Cómprate una botella bonita, que te acompañe a todos lados, coloca horarios en el fondo o alarmas en tu celular para que te lo recuerde, porque muchos de quienes no teníamos el hábito de tomar agua, hoy día podemos integrar la importancia que tiene. El agua es el medio de vehículo en el fondo, ¿verdad?, que va a permitir que la sangre fluya y que de alguna manera nuestro cuerpo depure y además ocupe algunos de los nutrientes que son hidrosolubles, en el fondo nutrientes que necesitan agua para poder diluirse y poder el cuerpo ser utilizado. ¿Ya? Para eso, dentro de la estrategia, entonces, hacernos conscientes. En ese entrenamiento cerebral, nosotros hacemos, por ejemplo, que en la práctica semanal las personas hagan un cambio de mano. Si son zurdas o son diestras, que en la semana todas las puertas que abran o cierren sean con la mano contraria. De alguna forma hackeamos el sistema nervioso autónomo que nos hace decidir y nos hace movernos automáticamente para aprender que en realidad somos capaces de darnos cuenta de los automatismos. Si nos damos cuenta de eso, nos vamos a dar cuenta de que toda la semana elegimos lo mismo en la feria para comprar, para cocinar a la semana. Y en realidad nunca compro berenjena, en realidad no me doy cuenta que hay a lo mejor otros micronutrientes que encuentro en algunos frutos secos que nunca compro. Pero me doy cuenta de eso cuando me permito y decido hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, estrategia estaría la alimentación arcoíris. ¿Qué significa? Colocar en mi plato diario la mayor cantidad de colores posibles, ¿ya? Considerando una de las recomendaciones que de Europa viene y que está como la más actualizada dentro de la medicina de los estilos de vida saludable, que son de 25% proteína, 25% de grasas y, y el 50% de vegetales, crudos o frutas. ¿Ya? Entonces, después viene la incorporación de los micronutrientes. De los micronutrientes esenciales, bueno, aquí siempre es recomendable que la persona, el consultante, ¿cierto?, tenga su evaluación médica, sobre todo cuando hay antecedentes previos. Hay algunos micronutrientes que en ciertas concentraciones pueden tener interacciones con ellos, por ejemplo el zinc, con algunos anticoagulantes, por ejemplo, ¿ya? Entonces es muy importante que siempre tengan la evaluación médica en caso de tener antecedentes previos, ¿ya? Hablamos de la vitamina C para personas adultas sin antecedentes previos de importancia, de úlcera o hipersensibilidad o función renal alterada, o al menos esas, ¿cierto? Nosotros en medicina biológica metabólica se sugiere siempre partir con megadosis. La dosis
que la farmacéutica hoy día recomienda, ¿verdad? No siempre alcanza para que la célula active esos receptores y la incorpore. Por lo tanto, siempre se sugiere, en estas estrategias, por lo menos en este modelo, que la persona pueda obtener una megadosis de vitamina C de ácido ascórbico para poder impregnar el cuerpo y luego tener una dosis de mantención. El cuerpo es tan sabio y como es ácido ascórbico que no es natural en nosotros, cada cuerpo tiene una dosis terapéutica máxima. Y el mismo cuerpo, el mismo intestino va a decir, hasta aquí nomás, ya me saturé, es suficiente. ¿Ya? Y así hay personas que toman no solamente 1 gramo, como es de alguna manera la dosis recomendada de mantención, sino que toman 2, 5, 6, hasta 8 o más, a veces, gramos de vitamina C al día. ¿Ya? Con toda la importancia que tiene la vitamina C y, bueno, los alimentos que son bien conocidos y que eso lo pueden googlear en cualquier parte, les va a salir en qué alimentos encontramos estos micronutrientes, ¿verdad? La vitamina D3, que en nosotros funciona como hormona. Espérame, Yaquita, una anterior, por favor. Gracias. La vitamina D3 que en nosotros funciona como hormonas, la dosis recomendada también es de 800 unidades internacionales, sin embargo, también podemos entre nosotros, a menos que el paciente tenga, por ejemplo, antecedentes de cálculos renales o que forman cálculos recurrentemente, ¿verdad? Siempre y cuando sea autorizada por su médico en el caso de antecedentes, ¿verdad? Podemos tomar 1 o 2 unidades, de comprimidos de 800 unidades internacionales para poder tener una dosis más de eso. El complejo B, siempre me preguntan por la neurobionta. La neurobionta se recomienda, es buenísima, estamos súper claros. Sin embargo, la neurobionta deja fuera la vitamina B1 y la vitamina B5, que son absolutamente importantes en los procesos, sobre todo cuando estamos realizando un cambio de hábitos, cuando estamos haciendo un cambio de estilo de vida, un cambio de alimentación, un cambio de rutina, ¿ya? Porque influyen importantemente en lo que es la coordinación, en el generar estas estas ramas neurológicas nuevas y coordinar el pensamiento con las emociones, la cognición, que se fijen los conocimientos nuevos. ¿Bien? Entonces tenemos ahí el complejo B, el zinc, el magnesio, calcio, selenio, todos esos nutrientes que están ahí están absolutamente recomendados. Generalmente nosotros trabajamos con vitamina C indicada personalmente, vitamina D indicada individualmente, complejo B 1 al día, el zinc, magnesio lo mismo, y el resto de los micronutrientes en un multivitamínico. Yo no estoy casada con ninguna farmacéutica y con ninguna marca, pero en general los que más se sugieren son el Bion3 y el Centrum, que tienen mucha mejor, al parecer, biodisponibilidad en los componentes que tienen. O bien, mandarlos a hacer a través de una receta magistral que es fantástico, rápido y llega al domicilio. ¿Ya? Sobre todo en el fondo acá, por lo menos ha estado muy expedito el poder mandar a hacer las fórmulas. Antioxidantes, bueno, sabemos que nosotros, como les explicaba, somos mamíferos que de alguna manera usamos oxígeno para poder incorporar nuestros nutrientes, ¿cierto? Y por lo tanto, este desgaste de nuestro cuerpo de energía genera muchos radicales libres, muchas toxinas, mucho desgaste en nuestro organismo y por eso vamos envejeciendo. Y por eso las funciones de nuestro organismo se van enlenteciendo, ¿ya? El filtrado del riñón, el filtrado de la limpieza en el hígado, distintas funciones, la absorción intestinal, todo eso va declinando con el tiempo. Y los antioxidantes, ¿verdad? Que sabemos que son los arándanos, los berries, algunos frutos secos, etcétera, algunas semillas, ayudan a esa función en nuestro organismo. Por lo tanto, ya sabemos ya que mientras más avanzados vamos en experiencia, porque la información da un número, en experiencia entonces tenemos que favorecer también el consumo de ese tipo de micronutrientes o de nutrientes en sí. Bien, después viene la recomendación del grounding y la exposición al sol. El grounding es, bueno, hace poco se está hablando como concepto, pero se ha estudiado que cuando uno toca la corteza terrestre, uno recibe a lo menos, si no me equivoco, unos 15 voltios de energía, de descarga de la corteza terrestre. Como somos un circuito cerrado, perfecto, ¿verdad? Nuestro cuerpo, ¿qué tipo de energía va a poder despichar?
en compensación. Va a buscar esos radicales libres y va a poder despichar y vamos a poder equilibrar nuestro cuerpo energético, que va a facilitar el traslado de todos nuestros micronutrientes o de nuestros procesos metabólicos, ¿verdad? Por eso pasa que cuando estamos en la naturaleza, caminando a día de la playa, eso sería fantástico, porque más encima en ambiente salino, ¿verdad? Y con agua, la mejor condición para transmitir energía, nos relajamos, porque esos radicales libres que contraen nuestro cuerpo, que intoxican nuestras células, que están interfiriendo en la buena circulación o metabolismo de nuestro organismo, empiezan a ser transferidos hacia la tierra que nos recoge y nos lava. El sol ya sabemos que es un activador de la producción de vitamina D en nuestro cuerpo. Las recomendaciones del sol generalmente son entre 20 minutos, 25 minutos diarios, con máximo de exposición de piel sin filtro. En el caso de zonas como, por ejemplo, que tenemos amigas de Copiapó que están aquí, la indicación ahí, si son 20 minutos en Copiapó, lo más probable es que en verano no se rostiza, por lo tanto, ahí lo que se sugiere desde la medicina, los especialistas en dermatología, es que uno saque el estimado de cuánto uno demora en quemarse su piel. Uno sabe cuánto se debe, estuve media hora y me quemé. Entonces, cuando sepan el tiempo que usted, su piel se demora en quemarse, la mitad del tiempo es la que requiere cada persona para exponerse al sol y recibir y fabricar la dosis de vitamina D máxima que puedan en esa instancia, ¿ya? Y eso es diario, puede ser a través de un video también, ¿verdad? En el agua no hay consenso claro, hay recomendaciones, pero no hay consenso claro del porcentaje realmente que uno debiera incorporar. Hay distintos estudios y hay distintos porcentajes, ¿ya? En un adulto de edad promedio, generalmente debe ser entre los 2,5 litros, 2 litros hacia arriba. No tenemos nadie todavía, o por lo menos gran impacto de estudio, de que hubiera un problema grave, a menos que tenga una predisposición, ¿cierto?, por el exceso de agua, ¿ya? Y necesitamos metabolizar, sobre todo nosotros que tenemos muchas cargas negativas, muchas cargas energéticas, mucho radical, como sobre todo en estas condiciones que tuvimos de encierro, de sobrecarga laboral, de multiroles, ¿verdad? Y la nutrición que no siempre hemos estado de alguna manera recibiéndola de acuerdo a los requerimientos reales de nuestro cuerpo, sino que muchas veces por hábitos, que queremos saludables. Bueno, el movimiento o actividad física que se sugiere son 15 a 20 minutos. ¿Qué tipo de movimiento? Independiente del deporte que puedan realizar, si es que tienen algún deporte definido, lo importante es que sean 15 a 20 minutos diarios de movimiento a tal nivel que llegues a calor. Que tu metabolismo se active, que tus mitocondrias digan hay que producir energía y se genera el vamos a nuestro organismo. ¿Para qué? Para que metabolice los alimentos, para que no guarde tanta reserva y ocupe, ¿verdad? Ocupe esas reservas que tenemos de grasa porque ahí sacamos energía. ¿Y energía para qué? Para metabolizar nuestra neuroquímica interna, para pensar, para tener la posición, la creatividad activa, para distintas funciones que nosotros necesitamos realizar, ¿verdad? Establecer límites saludables, eso es como una recomendación general que nosotros incorporamos como estrategia de autocuidado, ya sea de vínculos, de tiempos, de consumo de distinta índole, ya sea algún hábito poco saludable o de hábitos de actividad o de ocio, ¿verdad? Límites saludables, son muy individuales. Los vínculos, establecer los vínculos, nosotros hablamos de establecerlos desde el punto de vista del sistema solar, donde el Sol eres tú, y de ahí en adelante, Mercurio, Venus, hasta Plutón, ¿verdad? Son tu entorno más cercano o el que tiene mayor incidencia en tu día a día. Y esa estrategia de alguna manera nos hace permitir muchas veces evitar el gastar nuestra energía, que a lo mejor hemos estado comiendo súper sanito, pero no siempre, de alguna manera, ocupamos esa energía para realmente ocupar nuestros nutrientes, para realmente que nuestra química interna sea bien aprovechada y bienestar, sino que a veces tolero situaciones o me expongo a situaciones que despicha mi energía y mis micronutrientes y mis nutrientes finalmente son eliminados del cuerpo y yo perdí esa oportunidad, ¿ya? Nuestros micronutrientes, lo que logramos incorporar o suplementar,
sí o sí requieren de energía para ser metabolizados y usados por el cuerpo. Así que seamos acuérdense, la prioridad y las protagonistas de nuestro autocuidado. Bueno, y el control habitual médico, en el caso de tener antecedentes previos, obviamente, o disfunciones de alguna parte de nuestros órganos, ya, entre otros como cuáles, como ejercicio de respiración y otros que vemos ya caso a caso. Avancemos un poquito. Aquí yo les puse este médico, que es el doctor Olivares. Algunas de los presentes ya lo conocen porque yo le derivo a los pacientes un médico cirujano que tiene la especialidad de medicina ortomolecular. Él está formado, ya en Chile ya no se da la medicina ortomolecular para profesionales no médicos, ahora solo se da para profesionales médicos. ¿Y qué hace la medicina ortomolecular o medicina biológica metabólica? Identifica los requerimientos individuales de cada paciente, los micronutrientes que requiere su organismo según las condiciones y las características individuales. Todos los demás que vimos hace un momento como estrategia de sugerencias para el autocuidado de la persona, nosotros los vemos después de esta fase, después de la fase donde el paciente o el consultante ya tuvo su perfil, recibió su fórmula personalizada, y si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver ahí, generalmente son los da el doctor por 2 meses y vuelve a evaluar. Ya cuando el doctor ya tiene su dosis de impregnación, como le dicen ellos, luego de eso ya podemos tener dosis de mantención y que tiene que ver con lo que hablamos hace un momento atrás, ¿ya? Y si nos damos cuenta, esas son 3 recetas para 3 personas distintas. Primero, un adolescente de 17 años, el segundo de una mujer de 34 años, y la tercera receta es de una mujer de 47 años. Y según cada etapa, tienen varios micronutrientes que son comunes, y hay algunos otros, ¿verdad?, que son excepcionales para alguno de ellos. Por ejemplo, la vitamina E y la vitamina C, en el caso del adolescente, no está suplementada, si no me equivoco ahí. ¿Ya? Como está suplementada, ¿cierto?, en las otras 2 mujeres. ¿Eso qué implica? Nosotros sabemos que los nutrientes están en nuestros alimentos, pero también hablamos de que hay veces que con la edad va declinando, o ciertas otras condiciones, como el estrés, la sobrecarga, la falta de sueño reparador, van disminuyendo nuestra capacidad de absorber ciertos nutrientes. Y es ahí donde entonces, según la historia de cada persona, necesitamos o no suplementar. Y en este caso está la indicación médica y la fórmula magistral para cada paciente, para cada consultante, ¿ya? Dentro de las vitaminas o micronutrientes que aquí se ven, va a estar ahí la vitamina D, ¿verdad? La K, la E como antioxidante, la C también, el zinc, selenio, el magnesio, la coenzima Q10 también, que sirve mucho para poder resguardar la capacidad nuestra de generar energía, para pensar, para coordinar, para nuestra memoria, para fijar el aprendizaje, entre otras cosas. La 5-HTP, que es un tipo de triptofano. El triptofano es un aminoácido esencial que ayuda a la síntesis de la melatonina, que es una hormona que es la que se secreta, ¿cierto?, cuando vamos a dormir, cuando cae la noche, cuando se empieza a hacer oscurito, ¿verdad? Nuestra glándula fabrica melatonina, nos dice al sobre. ¿Por qué? Porque mientras más melatonina, se activan esos procesos de regeneración en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Hemos recibido luz, hemos recibido redes sociales que a veces son muy demandantes, o a veces nosotros no colocamos límites y pasamos nuestras horas de sueño en luz o en actividad, o comiendo. Pero cuando uno no está durmiendo, ¿qué hace? Come, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos a alterar nuestro ciclo circadiano y por lo tanto las funciones naturales de nuestro organismo también se empiezan a ver alteradas. Y hacemos día a la noche, siendo que en la noche nadie nos enseñó que pasan funciones esenciales para nuestro cuerpo, como por ejemplo desintoxicarse, es decir, eliminar las toxinas que se metabolizaron durante el día, ¿verdad? Renovar tejido, reparar tejido, recargar pilas, etc. ¿Verdad? Después está la L-taurina, la fenilalanina, el hierro, el complejo B, cobre.
La melatonina, el colágeno, bueno, tenemos muchos micronutrientes. Nosotros, como les decía hace un momento atrás, dentro de la estrategia podemos en el común, en la sugerencia del cuidado, cuando hay una persona sin antecedentes importantes metabólicos, ¿verdad? Gástricos o de función renal o hepática, podemos sugerir micronutrientes porque sí o sí el cuerpo los recibe y no existe una sobredosis de vitaminas, ¿ya? Existen dosis de sobrecarga. ¿Y qué hace el cuerpo en ese caso? Dice, hasta aquí nomás, y lo más probable es que el intestino lo elimine. ¿Ya? Así es que, con confianza, los micronutrientes son elementos seguros para nuestro organismo. ¿Ya? Solo en el caso que se describan algunas alergias o algunas resistencias, como les decía, alguna interacción con algún medicamento, en el caso, como les mencionaba, por ejemplo, del zinc con anticoagulante, es importante saberlo y que se lo puedan decir a su propio médico. ¿Ya? ¿Qué cosa es importante para nosotros saber que interfiere en cómo usamos estos micronutrientes? ¿Qué se le ocurre a usted? Ya hemos mencionado el estreñimiento, el nivel de estrés. Cuando estoy en estrés, estoy en contracción, mi cuerpo está en alerta permanente y por lo tanto existe una neuroquímica interna, todo lo contrario a la que hablamos en un momento del bienestar, que es la neuroquímica de estrés. Y cuando hay neuroquímica de estrés, la suprarrenal de nuestro organismo aumenta el cortisol, ¿verdad? Lo que le insta al páncreas a aumentar insulina, y como hay mucha insulina, el cuerpo dice, oye, hay que bajarla. Entonces, ¿sabes qué? Come glucosa. ¿Qué como? Cualquier cosa dulce. ¿Y qué pillo primero? Una galleta, un brownie, un pancito, ¿verdad? Entonces, necesitamos disminuir la neuroquímica que de alguna manera inhibe a esta maravillosa neuroquímica del bienestar. Y eso es parte de nuestro cuidado, nuestro autocuidado, es parte de lo receloso que debemos hacer con nuestra nutrición para poder incorporar estos micronutrientes tan importantes que están a disposición de nosotros en nuestra mesa. ¿Ya? Saber elegir consciente y saber buscar cuáles son esos elementos que necesito. ¿Ya? Aquí yo les puse el antecedente de este documental que está en YouTube y que tiene que ver con el grounding, que es como es algún concepto nuevo para quien quiera profundizar un poquito más o enterarse un poquito más de los beneficios que tienen. Ahí aparecen algunos, ¿ya? Para que lo vayamos conociendo más. Y bueno, como les había comentado hace un ratito, para poder pensar, para poder sentir, para poder accionar en forma saludable, necesitamos nutrir nuestro organismo y activar esta química interna de bienestar. Química interna son crear redes nuevas para que funcionemos distinto con estos nutrientes maravillosos que están disponibles para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Claudita. Qué interesante, muy, muy interesante todo lo que has comentado. Voy a bajar esto. Aquí estamos todos juntos. Pueden abrir sus micrófonos y hacer sus consultas a Claudita. Es muy interesante lo que ella nos ha comentado. Lo de la alimentación arcoíris es un muy buen tip, porque realmente así uno tiene una conciencia de lo que está alimentándose, porque cada color trae distintas vitaminas. Lo otro que también me pareció interesante es lo del bloqueador solar, que también, o sea, no es que uno use el bloqueador solar en todo el cuerpo, por lo tanto igual uno recibe las vitaminas del sol, pero también tener en cuenta que hay un periodo en que no te quemas y entonces puedes absorber más esas vitaminas. Es interesante todo Exactamente. esto, sí. No sé si quieren algunas hacer alguna pregunta por el chat y las que quieran pueden hablar por el micrófono. Tenemos algunas personas que a lo mejor ya han incorporado sus micronutrientes, que quizás cómo le ha ido con el activar estos cambios en rutina, estos cambios de estilo de vida, el cómo sentirse distinta, si han visto, ¿no?, algún resultado. Me tinca que estás hablando de la Carito Rigolet. Sí, Yo tiré el sí. poncho, yo lo tiré nomás. No, la Bueno, Carito yo me contó. quiero saludar a Claudia y darle las gracias porque ella me ayudó en un periodo que yo estaba muy mal. Fui su paciente
Y bueno, creo que ahora tenemos un lazo como bien importante, la estimo mucho. Yo escuché toda la clase y además encuentro que son cosas que uno puede incorporar fácilmente el día a día, o sea, ya de hecho la alimentación multicolor, yo lo trato de hacer así como ir cambiando las verduras, las ensaladas, los colores, y bueno, en esta época es súper fácil de hacer. También estoy tomando los suplementos y bueno, y lo que más me cuesta, porque yo vivo en un departamento y por mi rutina y todo, conectarme un poco con la naturaleza. Pero cuando veo una plaza, de repente me bajo, me saco los calcetines, mi hija como que se ríen de mí, me dice, "Ay, está como loca, nadie me acompaña", pero yo trato como de enraizarme, de tocar la tierra y de conectarme y bueno, a mí me encanta tomar sol, así que eso en realidad no es como para mí un sacrificio. Entonces, sí, me ha cambiado la vida, me ha cambiado mi forma de pensar, de alimentarme, etcétera. Así que yo recomiendo todas estas prácticas. Se siente como más Gracias. activa, más viva. Sí, de verdad que uno ve los resultados. ¿Cuánto tiempo consideras que empezaste a ver los resultados? Desde que hablaste con la Clau, fuiste al doctor, te evaluó, tomaste los micronutrientes, para darnos una idea. Yo estuve un mes en terapia con ella una vez a la semana. Ya. Y créeme que ya terminando, yo creo que entre la tercera y la cuarta semana se empiezan a ver resultados y obviamente uno sigue esta recomendación. Perfecto. Y todavía lo Importante. hago. Eso yo tengo como súper presente que en junio comencé esto y sí, Sí. sí, de Eso es verdad. muy importante porque a veces eh, cuando las personas consultan un médico, quieren una terapia rápida, ¿ya? Sobre todo cuando uno anda con el ánimo bajo, qué sé yo, antidepresivo, pero incluso los antidepresivos demoran 15 días. Entonces también entender esto, son recursos de de la naturaleza, que también el cuerpo tiene que tomar un tiempo para poder absorberlos, para poder equilibrar, para poder botar los elementos negativos que ha acumulado el cuerpo, que está impregnado con cortisol a tope por el estrés. Entonces, eso es importante que la gente sepa que son tratamientos que necesitan tiempo y buena voluntad, buena actitud, ¿cierto? Es un proceso, claro. Sí. Julita, ¿quieres hacer alguna observación? Gracias. Voy a agradecer a Claudita porque son varios conceptos nuevos, ¿ah? La alimentación para mí dentro de lo que yo hago y dentro de mi vida es muy importante. Y cuando yo escucho muchas de las cosas que ella recomienda están incorporadas en nuestra vida. Fue un cambio de hábito. Y algo que me ha ayudado mucho desde mi punto de formación como terapeuta holística, especialmente floral, es la ensalada de 9 ingredientes que me recomendó o nos recomendó mi primer maestro. ¿Ah? Sí, él siempre nos comentaba, nosotros los chinos, la variedad de alimentos que tienen y nosotros qué mal utilizamos los alimentos. Entonces ese es un hábito. Nosotros ensalada de 9 ingredientes con todos los colores habidos para el invierno y verano. O sea, no solamente uno trata de buscar, ¿no es cierto?, de manera que te aporten todas las vitaminas que dice la Clau, ¿no es cierto? Y otra cosa importante, se estima que en 3 meses se producen los cambios. A partir de los 3 meses, 90 días, ya se establece un cambio. Y eso es súper importante considerarlo, como dices tú, Jackie, que no es de la noche, nada es de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Porque necesitas un proceso. Así que gracias, Claudita, porque brillante todo lo que tú expusiste. A mí me gusta mucho el concepto de medicina ortomolecular y alimentación ortomolecular, pero también uso la alimentación FOCHU, ¿ah? Que es otro concepto de alimentación súper interesante. ¿Ah? Sí, a lo mejor en algún minuto vamos a Lo hablar, puedes ¿no es cierto? compartir. Tú la conoces.
¿De No, qué se porque nos trata? puedes compartir, Julita, Sí, para poder Sí, complementarnos y aprender todo. exacto. No, la voy a fantástico. A dejar mí con tarea. mira, por eso Julita, yo te te hace escuché escuchar. y yo te pedí, yo dije, a ver, quiero ver qué nos va a aportar la Claudita, porque todas aportamos y eso es maravilloso. Así que gracias, Claudita, gracias, Jackie, Gracias a ti, porque yo cada vez que tengo un tiempecito, eh, porque los días miércoles yo tengo clases, los días jueves tengo talleres, entonces me cuesta los días lunes reunión de Rotary, así que Es de una muchas mujer cositas, activa, muchas pero no me actividades. quiero perder lo de mis coleguitas que para mí me llegan al alma, ¿no es cierto? El ser enfermera es, es vivir siendo enfermera y morir siendo enfermera. Entonces, todo lo que nos puedan aportar, maravilloso. Así que gracias. Gracias. Qué Gracias bueno. a ti. A Habéis Eliana la he mencionado visto, que a la Eliana la he visto muy metida y tomando apuntes, todo, y tomando fotos de la materia. Así que parece que es una estudiante muy acérrima. Cuéntanos, Eliana, ¿qué opinas de la clase? No, a mí todo lo que habló Claudia, la verdad, me resultó para mí sorprendente. Sí sabía algo por el mismo hecho de que acá en la casa, ¿no es cierto?, la mayoría es de alergia alimentaria, así Mm, que estamos como muy, digamos, atentos a todo lo que comemos, ¿ya? Por eso me llamó la atención, y dije, me metí nada más que por curiosidad, y la verdad es que por eso cuando, oh, esto es lo que para dejarlo guardadito, es más fácil tomar la apunte. foto y decirle a la Claudita que la verdad es que hay hartas cosas que quedé más metida de lo que yo pensé, entonces hay que Quizá preguntar, después, porque exacto, le puedes claro, preguntar preguntar después a la qué Claudita. pasó, qué pasa con esto, cómo Exacto. hago esto, cómo hago esto otro. Pero la verdad es que no, fascinada con todo. ¿No? Gracias. sí, hay mucho que tiene que ver, por ejemplo, sobre todo aumentó muchísimo y de hecho llegó un momento que acá en Chile se agotó, que es el triptófano. El triptófano que es el precursor de la fabricación de la serotonina y de la melatonina. Es un aminoácido natural que el cuerpo sintetiza todos los días. Sin embargo, en las condiciones que hemos estado viviendo, con la calidad de vida de muchas personas que se vio alterada por esta a veces falta de adaptación, a veces realmente complicaciones a los hábitos, etcétera, se vio disminuido muchísimo la capacidad de producción de cada persona de melatonina. Por lo tanto, si no tenemos un sueño reparador, difícilmente vamos a tener energía al día siguiente para hacer las actividades que necesitamos. Necesitamos esos micronutrientes para que esa hormona se vuelva a sintetizar, la melatonina y la serotonina al menos. Fija, y el triptofano, que es un aminoácido, llegó que está, como le digo, el cuerpo lo sintetiza naturalmente a partir de los alimentos, ¿verdad? Que llegan a nuestro cuerpo, pero también lo venden sintético y preparado. Eso significa que en nuestro Chile se agotó, no había triptofano, ni 5-HDL tampoco, había que mandarlo a hacer, si es que encontraban todavía. Entonces, hoy día más que nunca yo creo que está en boga la importancia que tienen nuestros micronutrientes y lo responsable que somos nosotros, no llegar al punto de que se bajen tanto nuestros micronutrientes. Piense que el bajar el magnesio, por ejemplo, en nuestro cuerpo, o el que baje la vitamina D, que actúa como hormona, implica ya que voy a estar más irritable, que voy a descansar menos, que realmente estoy muy inflamada, ¿se fija? Entonces no siempre asociamos que cambios en nuestra conducta o cambios en nuestro sistema está asociado con micronutrientes. Le echamos la culpa que algo nos cayó mal, que me fue mal en tal trámite, en cualquier otra cosa. Y no nos damos cuenta que está en nosotros activar esta farmacia que resuelve eso. Antiguamente tomábamos algo para la inflamación y eso nos pasaba, ¿verdad? Entonces, en este cambio de conciencia, tenemos que saber que podemos acceder a esos nutrientes para nosotros tener la farmacia disponible y que nuestro cuerpo haga lo que sabe, que es funcionar en equilibrio y en armonía. ¿Bien? Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? ¿Anotaron los datos de contacto de Claudia? Bueno, yo después les haré llegar la dirección del video en nuestro canal de Enfermería Holística en YouTube,
y van a poder ver el video completo de nuevo, que es muy interesante, y Claudita está abierta a las consultas, como les comenté, así que pueden seguir indagando sobre esto. Alicia, ¿tú ¿En quieres qué decir página algo? dijo Ah, de YouTube? Hola. en YouTube es la Enfermeras Holísticas, se llama. Ah, ok. Sí, muchas gracias, estuvo súper entretenido. A mí me gusta eso de, yo ya tengo 44 y necesito suplemento. Está bien. Más que nada el magnesio, pero quería preguntarle, por ejemplo, yo me lo tomaba antes en la noche, pues, después de llegar del trabajo, y siento que eso se come con las comidas, ¿se toma el magnesio, el suplemento? Sí, hay diferencias en opinión. Hay algunos textos que hablan que se sugiere con las comidas y hay otros médicos, dependiendo cada caso, que lo recomiendan en la noche, hacia la cena. Sí. ¿Ya? Ah, Lo mismo que, por ejemplo, la vitamina D es una vitamina que se absorbe en el organismo a través de, gracias a los aceites, gracias a las grasas. Por lo tanto, la vitamina D se recomienda siempre, por ejemplo, con el almuerzo o con alguno de los alimentos del día. Si no, porque uno come poca grasa, porque no le gusta la palta, etcétera, o come pocos frutos secos, entonces es recomendable asociarle un omega 3. y el Centrum Mujer, ¿usted qué opina de ese complejo suplementario, complemento? Esto es una opinión muy personal, pero para mí por lo menos el Centrium y Sí, estaba el pensando Bion comprarme 3, ese. ¿Eh? Centrium y el Bion 3 son de los autorizados por la FDA, son de los que tienen mayor registro de biodisponibilidad y opinión de alguna manera con respecto a las recomendaciones de uso. El Centrium y el Bion 3 son como los más confiables de alguna manera o que tienen mejor resultado en biodisponibilidad, es decir, que el nutriente y el cuerpo lo ocupe en la mayor porcentaje, mucho Ok. menos que uno. Sí, a mí yo como terapeuta, a mí me pasa que yo aplico los colores cuando yo necesito como para mi chakra. Sí, Por ejemplo, también. siempre hay días que me da por comer mucha cosa roja. Es como que Ya. mi cuerpo me pide, ¿me entiende? Como lo que yo veo, ya me entra por la información, por mi nervio óptico, y digo, ya, quiero amarillo. Y hay días que como mucha naranja. Es como, Por ejemplo, es súper importante, disculpa si a lo mejor me estoy abarcando muchas cosas, pero está perfecto lo que tú estás diciendo, porque en tu sensibilidad recibes de alguna manera el área. El área tú ya sabes qué zona corporal está en el fondo anunciándote, pon atención aquí. Entonces, no solamente puede que sea eso, que tiene que ver con los alimentos y los nutrientes, sino que además puede que necesites hacer tierra, que a lo mejor está interferido ahí el paso hacia la tierra, porque tú dijiste, ingresa a mí la información por el nervio óptico. Por lo tanto, necesitas revisar la circulación de tu flujo energético hacia del segundo al primer chakra, por ejemplo. ¿Te fijas? Y si hacia la hago raíz. grounding, o sea, no me saco los zapatos, pero estoy todo el día paseando a mi perro porque es grande, entonces tengo que sacarlo a cada rato. Ya, Y eso es importante, que hagas tierra, porque los zapatos, nuestras suelas no nos permiten hacer tierra. ¿Ya? Y eso te va a ayudar muchísimo, aparte de los alimentos, como tú bien decías, del color, y observar los metabolismos de esas zonas, sobre todo, no solamente nosotros las mujeres, el ciclo circadiano hormonal, sino que tiene que también el ciclo, nosotros tenemos aparte un ciclo energético, y eso muy poca gente lo estudia, lo conoce o lo investiga de alguna manera. Y que nos damos cuenta que a veces nuestro cuerpo energético, que es distinto al emocional, está con una energía de un potencial más bajo. Es como colocar una ampolleta de 20 en una pieza, que claro, a lo mejor vas a ver, pero está más tenue. Y va a ser maravilloso quizás si yo quiero descansar, si yo quiero, ¿verdad? Voy a tener ese voltaje maravilloso para poder descansar o relajarme. Sin embargo, si mi mente está en crear, en que tengo que hacer trámite y todo eso, ese guataje no me sirve. Necesito subir mi cuerpo energético, ¿verdad? Mi voltaje, y quizá necesito subirlo a 100. Nuestro cuerpo físico, nuestra materia, vibra de 200 en arriba. Por lo tanto, nuestra mente vibra en un hertz o una unidad de media energía que están calibradas de 400 hacia arriba. Es decir, hay mucha diferencia entre lo que mi mente me exige de energía y lo que mi cuerpo realmente me exige para funcionar. Eso está basado en las medidas de calibraje de los niveles de conciencia que estudió el doctor David Hawkins. Está medio así. Entonces, es bueno que
en ese sentido también puedas tener una identificación de en qué parte, en qué voltaje está tu cuerpo energético, y quizás ser más coherente con lo que decides hacer. Súper, Interesante. gracias. Interesante. No, esto es maravilloso, siempre lo he dicho, esto de una cosa uno salta a la otra y en el fondo lo importante es el autocuidado, el bienestar, en la medida en que estamos bien nosotras, están bien las personas a nuestro alrededor y tener conciencia que en realidad los responsables de la salud somos nosotros mismos y a veces de la enfermedad también somos nosotros mismos. Así Exacto. que... A veces conversamos con las chiquillas que tenemos creencias que porque es gratis, porque es simple y porque es asequible, no va a resultar o tiene poca importancia o va a tener poco impacto. Y generalmente mi respuesta es, no me creas, solo hazlo. Y Sí. hablamos en una semana o 2 semanas más. Exacto, exacto, porque las creencias tienen mucho que ver con el yo y ese yo está haciendo, fue aprendido de otras personas, de otras circunstancias, hay que probar, hay que ser curioso y probar con las personas adecuadas que saben. Así que muchísimas gracias, Claudita, me alegro mucho de haberte preguntado el otro día cuando comentaste en un chat sobre los micronutrientes y yo quedé, ¿what? Me interesa. Así que Pasamos varias. somos varias, ¿viste? Muchísimas gracias. Igual vamos a seguir estudiando al respecto porque es muy, muy interesante sobre las vitaminas y todo. En general, bueno, a mí mi obstetra también me da vitamina D una vez al mes, las 10 gotitas, y en el invierno la vitamina C. O sea, son importantes porque tienen que ver con nuestra absorción de calcio, evitar la osteoporosis. O sea, hay mucho y son micronutrientes importantes, no porque sean chiquititos, no son importantes. Así Eso es importante, como tú decías, son catalogados micronutrientes esenciales para nuestro organismo, o sea, no pueden faltar. no pueden. Gracias, Pamelita. Ok, besito, nos vemos la Un abrazo. próxima semana. Les cuento que tenemos algo muy, muy interesante, vamos a hacer como un cambio temático más o menos importante, y el día 13, miércoles a las 18, tenemos sobre registros akáshicos con Aurora Helves, que es la maestra, y es muy, muy interesante. Y al siguiente miércoles, el 20, tenemos a constelaciones familiares, ¿ya? Que va a ser también sumamente interesante con Mariana Cabrera, y vamos a irnos a esa parte como más esotérica o energética y familiar, el árbol genealógico, nuestros campos de información. Claro, otros campos de información, nuestras personas queridas que ya no están, pero que se comunican. Así que nos vamos a ir un poco más en esa ola, ¿no? Muchas gracias por su asistencia. Besitos, cuídense mucho y las quiero harto. Gracias. Gracias a todas.